y bienvenidos a este segundo programa de salud emocional. En primer lugar, daros las gracias a todos por la buena acogida que ha tenido este programa, este intento de poder compartir, comunicar y ayudar a todas aquellas personas que están teniendo inquietudes y desde aquí estamos intentando contestarlas. También gracias a todos aquellos que estáis participando de forma bien activa en plantear las cuestiones a través de ese formulario que seguiremos dejando ahí para que sigáis haciendo las aportaciones que creáis oportunas. Hola Jaime, hola bienvenido. Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esta semana? Bueno, mucho trabajo en todos los sentidos, sí, pero siempre pensando en este programa y en agradecer a todos la atención y los comentarios que han hecho en relación a este programa Salud Emocional. Con esto queremos transmitir toda la tranquilidad posible a todas las personas que nos escuchan a estar con este problema, esta pandemia, que es el coronavirus. Ajá. Muy bien, y sobre todo hemos de acordarnos de tres cosas que son muy importantes y que debemos seguir manteniéndolas quizás durante mucho tiempo. Primero, mascarilla bien puesta. Segundo, distancia, ¿verdad? Y lavado de manos. Y el lavado de manos, bien lavadas las manos. Muy bien, pues tenemos varias preguntas. La primera intentaré contestarla porque me la han hecho a mí de una forma particular, que dice como sigue. Mi pregunta es, ¿cuál es la actitud que como cristianos debemos asumir en medio de ansiedad, miedo y angustia de acuerdo a la palabra de Dios? Bueno, la actitud que debemos asumir es una actitud bien dispar, porque no todas las personas somos iguales. Así que no todas las personas vamos a responder a los diferentes estímulos que vamos recibiendo de la misma manera. Precisamente por esto consideramos que era necesario y oportuno tener este programa, para que cada persona pues planteara cómo está viviendo esta situación para intentar ayudar, reorientar o informar de la forma más veraz y más próxima posible. De todas formas, yo puedo decir cómo yo estoy experimentando y estoy viviendo toda esta situación. La primera cosa que tengo que decir es que yo lo estoy viviendo con expectación, porque la palabra de Dios nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Así que debemos mirar, o yo estoy mirando, en qué manera en medio de toda esta terrible y difícil situación podemos sacar algo bueno. Y, por ejemplo, este programa es una manera de sacar algo bueno. A nivel de los sufrimientos, de las angustias, de los miedos, pienso siempre en la opción que el Señor Jesús nos ha dejado en los Evangelios. Fíjate que el Señor Jesús vivió situaciones conflictivas. A veces simplemente cayó y se marchó. A veces estuvo orando y buscando la intimidad con el Padre. Pero también hay que recordar que el Señor Jesús sufrió una gran angustia. Tal es esa angustia que, según nos relata el Evangelio, llegó a sudar sangre. Si miras un poquito qué pasa o qué motiva el sudor de sangre, es cuando una persona está viviendo una situación extrema. Así que el Señor estaba sufriendo emocionalmente de forma extrema. Pero no debemos olvidar que también el Señor Jesús tuvo que enfrentar la muerte. Y Él lo vivió en confianza en que el Padre estaba en todo momento con Él. Así que, queridos hermanos, yo estoy viviendo esta pandemia, esta situación, en primer lugar con confianza plena en el Señor, porque sé que al igual que el Señor el Padre estuvo con nuestro Señor Jesucristo, también está con nosotros. Estoy viviendo esta situación con expectación, porque sé que la palabra de Dios nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y también estoy viviendo esta situación buscando en qué manera, como hijo de Dios, como cristiano, puedo ser colaborador en esa ayudar a bien
a todas las personas. También tenemos otras preguntas, Jaime. Si me permites, te comparto la primera. Hablábamos la semana pasada de los cambios de conducta que se podían producir. Así que la primera cuestión es esta. ¿Hasta qué punto podemos cambiar nuestras conductas? Es muy interesante esa pregunta, pero primero tengo que decirte que estoy de acuerdo contigo con esa respuesta en el sentido de la parte espiritual. Pero con relación a esta pregunta, para los cambios de conducta es importante, es básico. El primer proceso, el primer paso que puede existir o que existe es reconocer que tenemos un problema, que tenemos una situación conflictiva, que tenemos algo que resolver y que no está funcionando en nuestra vida. En ese sentido, al identificar el problema, en este caso, muchos problemas, nosotros todos antes de la pandemia ya teníamos situaciones difíciles, ya tenemos antecedentes psicológicos. No es todo la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es hacer un stop, hacer una parada para que y la pandemia ha exacerbado o aumentado la cantidad de problemas que ya teníamos. ¿Puede ser un detonante también? Es un detonante para aparecer otras patologías que quizás ya estaban latentes y que nos debemos dar cuenta. Para hacer un cambio de conducta, entonces tenemos que darnos cuenta de ese problema, de esa patología que posiblemente tenemos o de ese conflicto o problema por resolver. Cuando nos damos cuenta, entonces tenemos que adquirir un conocimiento adecuado. Recuerden que en el primer programa, hablábamos de obtener una información adecuada, de los organismos adecuados, rechazar las informaciones inadecuadas que nos producen alteración, mucho miedo, terror. Tenemos que buscar información adecuada. Al adquirir la información, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo terror? ¿Por qué no quiero salir a la calle? Entonces yo puedo implicarme y buscar opciones para cambiar de conducta. Si no tengo esos dos primeros pasos, no voy a cambiar de conducta. Por lo tanto, es necesario, como decías también, compartir con la familia, compartir con los próximos, la idea de verbalizar la situación por la cual estamos pasando, para poder iniciar así el proceso de afrontar la situación y ver qué cambios. Sí, cuando tenemos un miedo y no lo verbalizamos, se estanca, se paraliza. Y nos quedamos en ese miedo, en esa situación. Por eso es tan importante verbalizar, como tú acabas de decir, verbalizar con la familia, con un grupo, en el trabajo, si tenemos algunos amigos, si nos podemos reunir, somos de un grupo donde nos podemos reunir, entonces podemos hablar de lo que nos está pasando. Pero en este caso es preferible la familia. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué no quiero salir a la calle? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa qué le digo a mis hijos cuando hay una persona que está recibiendo un tratamiento que tenga el COVID-19? Porque es importante tener en cuenta que la familia, ahí tenemos que estar cerca. La cercanía de la familia es una ventaja de estos confinamientos, porque se ha tratado de que como estamos en la casa, entonces nos ayudamos la familia. El primer grupo de apoyo ha de ser la familia. Y la comunicación es muy... Y la comunicación es el primer recurso. Expresar y hacer llegar, sacar el miedo, sacar la angustia. Todos los miedos se sacan y uno no se paraliza. No solamente hablando de ataques de pánico, sino que también es que el proceso se convierte en un proceso dinámico, puede resolverse. Allí podría venir los cambios de conducta necesarios, ¿verdad?, para
¿qué podemos hacer? La mascarilla es una situación que es muy desagradable. Hay que hacer ese cambio de conducta. El lavado de mano es desagradable porque ahora nos lavamos la mano con mucha frecuencia. El hecho de tener un familiar enfermo es una situación difícil. ¿Qué le decimos a nuestros hijos? ¿Qué le decimos a los niños? Hay que decirles la verdad a los niños. Pero también yo andaba pensando en cuanto a esta pregunta, que una persona puede, de una mala situación, estar cambiando la conducta para mejorarla, pero también se ha podido producir la situación inversa, que de una conducta más o menos aceptable se haya vuelto una persona más introvertida, más aislada, menos comunicativa, incluso, pues bueno, que haya progresado hacia alguna patología, ¿no? Sí, pero en este caso nosotros podemos ver los resultados. Cuando evaluamos los resultados, nos reunimos, como ya dije, nos reunimos, hablamos. Si los resultados no son convenientes, entonces hay que buscar otras opciones, otras conductas que sean más adecuadas y que tengan resultados positivos, porque sí los hay y sí los podemos hablar. Que yo diga que hay esta opción en una reunión de grupo, de familia, se pueden obtener muchas opciones y son positivas y son adecuadas para obtener resultados. Pero a lo mejor no todo el mundo está capacitado para organizar, para dirigir o demás. No hace falta quizás... ¿cuándo hay que llamar a la atención primaria o a un terapeuta? Bueno, no te creas. Las personas con una buena información, por eso es que yo dije que era importante obtener una adecuada información. Después de obtener una información, la gente está preparada, en el sentido de tener preparación desde el punto de vista de conductas adecuadas, de qué hacer, qué no hacer, y se reúnen. Pero realmente es una situación difícil, porque a veces los sistemas de salud primaria están colapsados. La atención a los hospitales están colapsados. Entonces yo por eso mi enfoque, yo lo dirijo primero a la familia, a lo que podemos hacer, pero no lo digo porque sea una situación que es poca, no, es bastante. Lo que se puede obtener con los grupos familiares, las reuniones familiares y la información que se puede obtener mucha información en internet, ya que existan filtros para obtener una información adecuada y tendremos resultados adecuados y cambios de conducta favorables y adecuados. Cuando los resultados, como tú dices, sean inadecuados, tenemos que pensar también, por eso te digo, que puede ser una situación donde ya había patologías previas, personas que tenían rasgos de personalidad fóbicas, personas que tenían fobias de una u otra cosa, tenían paranoides. Y entonces con esta situación se exacerban, se aumentan las patologías. Muy bien. Esperamos haber podido contestar un poco. Si alguien tiene alguna duda mayor, pues tal vez debería de haber seguir preguntando, o a partir de aquí ya iría más nuestro hermano, el doctor Jaime Páez, ya iría canalizando si considerara así oportuno. Tenemos una segunda pregunta para el día de hoy. La segunda pregunta dice: ¿cómo evitar ese miedo que hay actualmente de acercarse y relacionarse con otras personas? Tocar, el contacto físico, y también puede ser causa de una individualidad más profunda en nuestra sociedad. Tengo que decirles, es muy interesante esta pregunta porque es una situación que la estamos viviendo. Hay la afefobia, que es una fobia a que lo toquen y dejarse tocar. Afefobia. Las personas en nuestro trabajo podemos ver personas que tienen terror a que los toquen. No me toques. Es una situación bien difícil. Cuando vamos por las calles nos aislamos
nos separamos de las personas, produciendo un malestar porque no es fácil. Tú vas por la calle y tú encuentras que se están separando de ti. Hay un aislamiento, hay grupos de personas, como te dije, con patologías previas que no se habían visto, que aparecen más ahora con este coronavirus, se exacerba y se pueden desencadenar patologías severas con se aumenta el aislamiento, los niños se aíslan, los profesores se aíslan, los que tienen, ¿qué es lo que pasa? Una persona tiene fiebre, aíslan a todo el grupo de la escuela. Cuando una persona tiene coronavirus, lo aíslan a mucho tiempo, el tiempo que está establecido. En este sentido también, cuando una persona fallece, es un trauma realmente. Por eso también yo quería decir que hay muchas personas, existe el término resiliencia, que es la capacidad que tienen las personas o de reaccionar favorablemente ante una situación catastrófica. Pero la situación catastrófica no es solo la muerte. El hecho del aislamiento, el hecho de perder un trabajo, te permite a ti o te hace que tú pierdas hasta tu identidad. Porque si tú tienes perder las costumbres que tú realizabas antes, te pierden la identidad, porque parece mentira, las costumbres te dan seguridad. Los hábitos. Los hábitos te dan seguridad. En este sentido, es importante la resiliencia que tenemos que tener en cuenta en el sentido de cuando perdemos un trabajo, perdemos nuestra identidad, los niños pierden sus amigos, los abuelos no tienen el contacto de su familia. ¿Y sabe lo importante para un anciano? Y es una pérdida importante el contacto con los niños, contacto con la familia. Para la edad de las personas gran mayor, es tan importante, y perdona que repita la palabra importante porque aquí hay muchas cosas importantes, es el contacto porque a veces no tienen ilusión. Y la ilusión que tienen es ver a sus nietos. Hay una parte buena también de esto, que ahora cuando se permita la comunicación, ellos están esperando comunicarse, pero perder, ha sido unos momentos muy duros, el perder la comunicación con su familia ha sido muy duro. Mucha gente mayor ha experimentado un retroceso en su movilidad, en su coordinación, en psicomotricidad, en todos los aspectos. Porque se ha visto un poquito la segunda parte de la pregunta, puede ser causa de una individualidad más profunda en nuestra sociedad. Yo a veces pienso que esta situación precisamente lo que nos ha hecho es ir más hacia el yo, hacia el individuo, sí, porque nos ha aislado. Hemos quedado aislados y hemos... pero que las circunstancias, resiliencia, que las circunstancias nos aíslen, no quiere decir que nosotros no tengamos capacidad para imaginar, para ver, para vislumbrar diferentes posibilidades para no interrumpir esa comunicación. Por ejemplo, o nuestro aislamiento. Hemos aprendido a usar el WhatsApp, las videoconferencias y, por ejemplo, la televisión o nuestros canales de YouTube para comentar, para compartir. Hemos de estar imaginativos, ¿no? Sí, y la individualidad se puede resolver con cambios de conducta. La individualidad también se puede resolver con toda la información adecuada que tenemos, porque si aplicamos esa expresión, porque resiliencia es que esto es una situación grave, esto es una situación catastrófica, no quiero exagerar ni quiero caer yo en él, pero es una situación difícil, una situación atípica que nosotros, esta generación, estamos viviendo. Y entonces ha producido un cambio que tendemos a aislarnos,
pero podemos resolver y podemos cambiar de conducta con relación a eso. Entonces, si pensamos, si analizamos, si nos unimos con los grupos familiares, grupos pequeños, podemos evitar el aislamiento. ¿Ok? Y pensar en ese término, resiliencia, en el sentido de resolver situaciones catastróficas, porque estos son situaciones catastróficas. Muy bien, pues muchas gracias por estas aportaciones, por estas preguntas, por estas cuestiones. Nos ha quedado una palabra muy clara: resiliencia, esa capacidad que hemos de tomar conciencia, que la tenemos para poder afrontar situaciones difíciles, situaciones conflictivas, situaciones catastróficas. Muchas gracias por estar ahí. Espero que sigamos recibiendo vuestras preguntas. Que el Señor os guarde, que el Señor os bendiga.